más teologal, que la tiene, porque el documento tiene mucha dimensión teologal. Sí, quizás recordar los diversos niveles del corpus jurídico que tenemos, ¿no? Del cuerpo jurídico. Que esto es, bueno, si te lo tienen, quizás es recordarlo, que ya lo saben, ¿no? Sin duda. A ver, que a veces pueden entrar en conflicto. Por un lado están las leyes civiles, y además ustedes están en varios países, en varios contextos y continentes. Y eso pues conlleva a veces que encajar la ley civil con la ley canónica y con los ordenamientos propios, bueno, pues a veces no resulta fácil. Además, el derecho siempre está en movimiento, en dinamismo, ¿no? Por eso las leyes que rigen nuestra vida pues también son leyes dinámicas, siempre susceptibles, ¿no? A evolución y a cambio. Por eso yo insistiría mucho en que logren vivir el espíritu de la ley, ¿no? Claro que la ley es importante, pero no hay que olvidar que la ley regula la vida y la vida siempre va por delante de la ley o de la norma, ¿no? Por eso necesita también ese dinamismo. En segundo lugar, después de las leyes civiles, evidentemente tenemos el derecho canónico, ¿no? Sí estamos observando cómo cada vez más el derecho canónico es menos respetado por las leyes, por los acuerdos con los estados, ¿no? Hay estados en los que sí tienen un acuerdo con la Santa Sede, en términos de concordato, en términos de acuerdo, pero esto sí que también a su vez hace todavía más complejo el encaje de nuestro ordenamiento jurídico propio, amparado en el derecho canónico, con respecto al lugar donde estemos, ¿no? Ponían el ejemplo, por ejemplo, de Francia. Entonces, al menos en España, en Europa en general, porque ahora ya el 60% de las leyes de los estados europeos se hacen en Bruselas, no se hacen en las capitales de cada país. Es decir, Bruselas ordena y los ordenamientos jurídicos de los países tienen que ir adaptando conforme los criterios que Bruselas ordena, ¿no? No solo para las cuestiones económicas, también para las cuestiones que tienen que ver más con las dimensiones éticas, con las dimensiones morales de las personas, ¿no? Bueno, pues esto cada vez lo hace más complejo. Entonces, claro, Bruselas no ha firmado ningún concordato con la Santa Sede, en todo caso lo han firmado los estados a nivel individual. Pero ahora viene Bruselas, que no ha firmado ni tiene ningún compromiso con la Santa Sede, y puede obligar, porque es de obligado cumplimiento, a que los estados legislen pues sobre tal o cual cuestión, ¿no? Bueno, por eso hay que ser conscientes de que cada vez tenemos mayor complejidad a la hora de tener pues una consideración pública, social, política de nuestro derecho propio, ¿no? Bueno, pues en esto, al menos en España, lo que estamos observando es que el derecho canónico se nos ha quedado en muchas de sus dimensiones o bien anticuado o bien ya, entre comillas, inservible, porque queda pequeño con respecto a lo que la ley civil te exige, que a veces incluso es contradictorio con lo que el derecho canónico te exige. Hay estados que todavía respetan más el derecho propio, es decir, si yo tengo un juicio en España porque no he cumplido del todo una ley civil, pero sí he sido estrictamente defensor del derecho canónico y he obrado conforme al derecho canónico, pues dependiendo de los jueces, el juez puede valorar que hay un derecho propio, ese derecho propio tiene una validez, y usted no es responsable, porque está obrado. Pero cada vez más los jueces no, lo que tiene que cumplir es la ley civil, porque usted es un ciudadano, que usted es sacerdote, es dominico, pertenece a no sé qué institución, ese es su problema. Pero usted es un ciudadano y la ley es para usted, sea lo que sea, como para cualquier otro ciudadano, ¿no? Bueno, entonces esto pues cada vez se hace más complejo, ¿no? Y luego el tercer nivel, o sea, las leyes civiles, el derecho canónico, evidentemente, está ya el derecho propio. Bueno, entonces aquí tenemos diversos niveles. No todos los documentos tienen la misma fuerza jurídica. Para el derecho propio, quien tiene la fuerza jurídica son las constituciones, evidentemente. Es decir, no solamente tienen una fuerza jurídica, sino que tienen una fuerza moral. Es decir, el compromiso de las hermanas
han prometido sus votos religiosos en las constituciones. Por lo cual, para el derecho propio, obviamente, las constituciones tienen un valor teologal de gobierno que nunca debemos olvidar. Son las que siempre nos van a inspirar en lo que es el funcionamiento de nuestra consagración y todos los elementos que configuran nuestra consagración. Claro que las constituciones tampoco son eternas y tampoco son textos cerrados, ¿no? Es decir, la dinámica de la vida, porque tienen un valor teologal, pues nos irá alimentando también desde esa dimensión. Por eso sería bueno que, al igual que lo hace la orden de predicadores, es decir, los frailes, pero todas las ramas de la orden, el dar esa dimensión teologal a nuestro gobierno, por lo tanto a la ley que rige nuestro gobierno, que son las constituciones, ¿no? Bien, después de las constituciones viene otro corpus jurídico que está por debajo de las constituciones, es decir, no puede contradecir la constitución, ¿no? Que fíjense que fundamentalmente son las raciones, si tienen dos o tienen una en dos, y la ratio de formación y de estudios para la orden, para el carisma dominicano, adquiere una fuerza importante de ley. Es decir, son orientaciones, evidentemente, también teologales, pero se le da tanta importancia a la formación para preservar la consagración de los hermanos y de las hermanas, formación y estudios, la parte de formación dominicana, formación espiritual, formación cristiana, formación humana, y la parte más intelectual, ¿no? Más académica, más de formación intelectual, conceptual, etc., ¿no? Pero la orden le ha dado tanta importancia a la ratio que después de las constituciones, la ratio generalis, general de la orden, después de las constituciones, tiene forma parte del cuerpo jurídico de la orden, ¿no? Porque es la orientación de la vida y el acompañamiento de las personas. Cuando hablo de la formación, hablo de la formación permanente, es decir, que el cuidado de la vocación, con todos los elementos que conlleva, desde que uno hace su primera profesión, o viene al noviciado y hace su primera profesión hasta la muerte, es una ley, o sea, adquiere fuerza por tanto de ley. Por eso deben ser especialmente cuidadosas, según mi humilde opinión, ¿no? sobre esta cuestión como política de la congregación, porque además en la formación inicial y permanente, como digo, va preservada nuestra consagración, va el cuidado de nuestra consagración. Por eso ese es un texto fundamental para una congregación. Hace unos años, coincidió más o menos cuando la propia orden de predicadores hizo un cambio, una reforma, una revisión de las dos raciones, tanto de la formación como de estudios, y luego instó a que cada provincia tenga su propia ratio de formaciones, ¿no? Fue coincidente con una reforma de las ratios en la vida diocesana y en toda la vida religiosa. En la vida diocesana y en toda la vida religiosa, ¿no? Y esto fue fruto, ustedes recuerden cuándo fue, fue en el año 2014 cuando se celebró el año de la vida consagrada, ¿fue en el 14 o 2015? ¿no? 2015. Fue fruto de haber detectado esa necesidad. Bueno, pues luego el Papa Francisco luego se empeñó y lo consiguió, que los religiosos habían descubierto a raíz de ese año jubilar una reforma importante que tenía que empezar con la formación y los estudios para la vida consagrada, que lo extendió a los seminarios. Y les dio buena paga, entonces todas las conferencias episcopales han tenido que ponerse también a reformular su ratio. No lo sé en otros lugares, pero por ejemplo en España, curiosamente, cuando la conferencia episcopal está dilucidando, discerniendo y trabajando su propia ratio para los seminarios, para la formación de los seminaristas, nos pide orientación a los religiosos. Porque hay muchas cosas coincidentes, ¿no? Hay cosas específicas, evidentemente, para la vocación
sacerdotal diocesana o para la vocación religiosa, ¿no? Sea uno sacerdote o no lo sea, ¿no? Pero hay elementos, y hay elementos, curiosamente, el Papa Francisco son de estas cosas que él a veces logra y no se ven, pero logró grandes consensos en todas las racios de los religiosos y de las diócesis. Hay elementos comunes, porque para reformar el conjunto de la Iglesia hay que ir pues muy unidos en cuestiones, ¿no?, elementales y fundamentales, ¿no? Bueno, pues las raciones, formación-estudio, hay familias religiosas que tienen las dos, como somos por ejemplo nosotros, los frailes. Otras congregaciones en el mismo texto engloban las dos cosas, porque la ratio formación y la ratio estudio, aunque nosotros tengamos dos documentos, son dos documentos que van muy unidos el uno al otro, ¿no? La ratio studiorum, o lo que regula los estudios, sería una parte de la ratio formationis, ¿no? Bien. Entonces, ese es después de las constituciones, este documento es un documento jurídico importante. Y esto sí, aquí ustedes sí tienen la oportunidad de expresar cuál es la política de la congregación para los próximos años. Como expresión de unidad y como expresión de conversión carismática y al mismo tiempo de impulso, ¿no?, hacia el futuro, ¿no? Porque va a afectar no solo a las nuevas generaciones que vengan, va a afectar a las vocaciones que ya están, que son ustedes. Bien, y luego ya vienen, después de las constituciones, con tanto las raciones, luego ya vienen, bueno, ustedes le llaman directorio, ¿no? Es decir, en otras congregaciones se llama estatuto, ¿no? El estatuto tiene una fuerza jurídica también, tiene una fuerza de ley, o el directorio tiene una fuerza de ley. Entonces ahí está el estatuto de provincia. Las provincias suelen tener su propio estatuto, que es adaptar los principios generales definidos de la consagración religiosa en las constituciones, pues a la realidad concreta, cultural, lingüística, social de esa provincia, que tiene un territorio, una demarcación determinada, ¿no?, donde ejerce la vida y la misión, o las hermanas donde ejercen su vida y su misión, ¿no? Bueno, pues los estatutos es otro elemento jurídico importante, ¿no? Entonces está el estatuto de provincia. Y luego está, pues lo que ustedes han venido aprobando, que le llaman directorio, que es directorio económico o estatuto económico, ¿no? Es decir, el estatuto económico estaría por debajo del estatuto de provincia, digámoslo así, en esta jerarquía. Bueno, perdón, ustedes están definiendo el estatuto de la congregación, económico de la congregación, no de la provincia, ¿no? Entonces, el estatuto económico de la congregación está por encima de los estatutos provinciales. Quiere decir que el estatuto provincial no puede negar o contradecir el directorio económico, porque es de la congregación, es más general, ¿no?, que los particulares, ¿no? Bien, y luego ya vienen pues otro tipo de estatutos. Pues si tengo el estatuto pues del centro educativo, tengo el estatuto pues del trato que voy a dar a los enfermos, tengo otro tipo de documentación que seguramente las leyes civiles, tanto en Ecuador como en Perú, les irán obligando, porque en Europa ya es obligatoriosísimo, que ya son los códigos de comportamiento, códigos éticos de comportamiento, es decir, las buenas formas que tienen que ver con el trato o maltrato que nos podemos hacer entre nosotros o que podemos hacer a terceros, ¿no? Bueno, pues hay estados en los que está el estatuto del profesor. Bueno, pues que, en fin, usted al alumno no lo puede tratar de cualquier manera. Eso está en relación con la sostenibilidad, es decir, que procuren el trato de los profesores con los alumnos entre sí, porque pueden agredirse, los alumnos evidentemente, ¿no?, o los profesores entre sí, o las familias, es decir, todo lo que es el cúmulo de relaciones de un centro educativo, ¿no?, por poner el ejemplo, o una parroquia, en fin, cualquier entidad que es pública, que es de servicio público, ¿no?, que ofrecemos. Entonces, ha venido con este tema de los abusos, nos ha despertado
yo creo, o sea, ahora la Iglesia estamos siendo crucificados, es verdad. Más merecida o inmerecidamente. Bueno, habrá sus graduaciones, ¿no? Es verdad que no siempre hemos hecho las cosas bien, y eso hemos de reconocerlo. Y una sociedad laica, la que oiga usted dice que predica el Evangelio. Yo no creo en el Evangelio, pero para usted el Evangelio es importante. Pues si para usted el Evangelio es importante, que yo no crea en él, sea coherente con lo que dice. Y si usted dice que hay que cuidar a la gente, no los maltrate, ¿no? Un ejemplo claro. Es de que la sociedad secular te lo va a exigir, aunque no apueste por tu fe, pero quiere hacerte coherente con tu propia fe. Si usted defiende esto, un claro. Si usted cree que es un bien para la sociedad, no nos maltrate, un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, en este momento la Iglesia está siendo crucificada, con mayor razón o con menor razón, porque la sociedad secular, precisamente porque habla desde fuera, tiene también, tiene sus incoherencias, por supuesto, pero también tiene su madurez. Y entonces hay que verlo también así. Es decir, está supondrá en el futuro un bien para la propia Iglesia. O sea, no hay cruz sin resurrección, ¿no? Esa es la dimensión teologal que uno tiene. Estamos siendo crucificados, ¿no? Hemos de procurar la Pascua, ¿no? Es decir, la conversión, el cambio, ¿no? Bueno, pues sabiendo que todo esto está muy contaminado y que no todo lo que nos llega es nítido, es limpio, tiene buenas intenciones, pero bueno, también ya nos lo decía nuestro querido Santo Tomás, ¿no? Detrás de una mentira igual se esconde una verdad. ¿Es así? Entonces, yo sé que es difícil ver, pues cuando quien nos crucifica no viene con buenas intenciones, necesariamente, ¿no? Y viene ideologizado o es porque está en contra de ti por otro tipo de razones y se aprovecha de las circunstancias para... Todo eso es verdad, no lo vamos a negar. La prensa, es verdad, tiene sus intenciones ideológicas y demás, ¿no? Pero párense a pensar, eso es una mentira, es verdad que eso es una mentira, pero voy a ver detrás de esa mentira qué verdad se puede esconder. Porque a lo mejor detrás de esa mentira la verdad que se esconde es que lo que se nos está diciendo es que he de escucharlo porque probablemente hay cosas que tengan que corregir, ¿no? Es decir, que no somos puros ni somos perfectos. Bueno, no lo sé, modos quizás de situarse ante este mare magnum de cuestiones, ¿no? Pero bueno, es decir, entonces vendría todo ese mundo, pero supongo que los países en los que están pues les irán dando señales sobre esas cuestiones. Si no han empezado ya, lo empezarán. La realidad es que en Europa ya una institución no se puede permitir no tener un código de conducta de cómo trata a las personas, de cómo regular si hay maltrato, cómo tiene que actuar la institución inmediatamente tiene que actuar, etc. Un modo de preservar entornos seguros, ¿no? Entornos seguros. Bueno, pues si hay un conflicto en Europa, lo primero que te va a pedir el juez es ¿cuál es el protocolo que tiene el colegio para defender el entorno seguro de tal? Como lo tengas. Pero bueno, no se trata solo de tenerlo en el cajón, se trata de procurar una formación en las personas que somos públicas, que ejercemos funciones públicas, de cómo tenemos que tratar a las personas cada vez en una sociedad más plural. Hay frailes, por ejemplo, que te dicen, ya, pero es que los demás nos maltratan a nosotros. Es decir, tú tienes que hacerlo por convicción, lo que es un bien para ti, independientemente de lo que el otro haga, ¿no? Es decir, lo que el otro haga será su responsabilidad, pero yo he de procurar esto. Bueno, pues ahí entraría pues, todo este acúmulo de documentación que las congregaciones pues, tienen que ir también haciendo, ¿no? Bueno, ustedes tienen un lema que lo han puesto ahí, lo he visto ahora, predicar la verdad y portar la luz. Ya sabemos que el lema de Portalet, la predicación de la verdad y portar la luz se encontró con la caridad, ¿no? Que es lo que fundamenta la caridad de Cristo, ¿no? Que fundamenta al final pues también fundamenta teologalmente hablando lo que fue su tarea, ¿no? Predicar la verdad y portar la luz.
Bueno, pues, ¿cómo predicar la verdad y portar la luz a través de un directorio económico? Se preguntan ustedes, ¿no? Bueno, pues el directorio económico, en lo que yo he ido viendo, he ido tomando alguna nota, hay un texto que es el que cita precisamente el documento, las orientaciones del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, cuando habla de la economía al servicio del carisma y de la misión, que comienza precisamente con este texto de la primera de Pedro 4:10, ¿no? Primera carta de Pedro, capítulo 4, del versículo 10. Cada uno, cada una, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás el carisma que haya recibido. Y lo pone en un documento que va a orientar la economía. Y empieza así el documento, en la introducción. Cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás el carisma que haya recibido. Bueno, pues ustedes han ido expresando en este texto pues un reflejo de lo que quiere ser su consagración religiosa. Claro, la economía, como bien sabemos, en su propia etimología hace referencia a lo propio, a la casa, incluso a lo más íntimo, a los lazos afectivos que a veces nos traicionan, pero es al decir, ¿cómo vivo yo en relación a mi casa? Que también son, no solo a las personas con las que vivo, que son también mis bienes. ¿Cómo cuido la casa? ¿Cómo cuido la casa? Por tanto, es el cuidado de la casa, el cuidado del hogar, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver, como les decía, con nuestra consagración religiosa. Por ejemplo, con respecto al voto de obediencia. Por eso, cuando pecamos contra la economía, herimos el corazón de nuestra consagración, porque herimos los 3 votos. O traicionamos, de alguna forma, los 3 votos, ¿no? La obediencia, fundamentalmente, es a quién y a qué estoy especialmente pues unido, ¿no? Es decir, ahí estaría también la castidad, sin duda alguna, ¿no? Pero la obediencia en el sentido de que escucho única y exclusivamente mis propios intereses, busco única y exclusivamente mi propia satisfacción o la de los míos más próximos, o soy capaz de administrar los bienes sin apropiarme de ellos, sino en aras de un servicio que ofrezco a otros, ¿no? En este caso a la comunidad, a la provincia, a la congregación o a terceros, ¿no? ¿A qué estamos unidos? Estamos unidos al dinero, a los bienes materiales. Muchas veces los bienes materiales, dada la vinculación tan fuerte que tenemos con ellos, entorpecen nuestros discernimientos y sobre todo entorpecen nuestra capacidad, nuestra libertad, nos tienen atados, ¿no? Y esto lo hemos visto ahora en las congregaciones mucho cuando por razones de personal tenemos que reestructurarnos, ¿no? Dice, lo primero que aparece no es la fidelidad al Señor, que en un momento dado te dice despégate de aquí para ir a otro lado, ¿no? Sino que estás tan atado a tus bienes, a la casa que tú has construido, la casa en sentido material, físico y en sentido metafórico, ¿no? Que has construido, que atenta contra la obediencia. Es decir, los bienes nos ciegan la escucha, entorpecen la escucha, o sea, nos tienen de tal forma consumidos, o pueden tenerlos de tal forma consumidos que entorpezcan la escucha, es decir, por tanto, el discernimiento. Esta es una dificultad que tenemos, quizás por nuestra condición de ser humanos, ¿no? Hay que verlo también desde ahí, ¿no? Tiene una parte buena y positiva, pues es normal que las hermanas y los hermanos quieran aquello que han trabajado y pues han puesto sudor y lágrimas, ¿no? Y les ha llevado a lo mejor mucho tiempo construirlo, ¿no? Bueno, pues
Dicen los historiadores, ¿no?, de la orden que cuando los fieles en la historia de la orden dejaban un convento, tenían que dejarlo porque los echaban, bueno, pues salían llorando, es normal, porque es esa vinculación que uno tiene también al lugar donde uno vive, donde uno está y que uno ha colaborado en su construcción, en todos los sentidos, ¿no? Pero, sin embargo, la obediencia nos exige más libertad, ¿no? Nos exige hablo en el sentido metafórico, la expropiación de nuestros bienes, ¿no? En el sentido de decir, no somos dueños. Somos administradores, pero no dueños, ¿no?, de nuestros bienes económicos. Bueno, pues la economía, la vida económica también tiene esta vinculación de consagración, pues con la obediencia, y yo diría que es una de las principales dificultades que tenemos en estos momentos para discernir bien nuestros bienes. Además, yo creo que estamos viendo la vida religiosa pues una cierta expropiación del espíritu, es decir, por inercia de la historia nos va enseñando que los religiosos pues vamos acumulando bienes, ¿no? Bienes. Cabe pensar que la mayor parte de los casos son bienes que necesitamos tenerlos para ejercer más y mejor nuestra función, ¿no? Pero vienen ciclos históricos en los que se nos expropia para que recuperemos libertad, para que recuperemos quizás valores evangélicos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser por esta metodología y no por otra? Pues mira, es una pregunta que no sé, cuya respuesta no sé, Dios sabe. Pero, bueno, lo vivimos con dolor, efectivamente, pero es lo que se está observando ahora, ¿eh? Es decir, viene ahora un ciclo de expropiación. En términos modernos, de hoy en día viene un ciclo histórico para la vida religiosa, para la Iglesia en su conjunto, de expropiación. A lo mejor ya no viene tal señor a expropiar, ¿no?, como las expropiaciones que se hicieron, por ejemplo, en España de los bienes eclesiásticos, ¿no? Los jesuitas expulsados de tal o cual sitio, de tal o cual lugar, ¿no? Es otra forma, es en términos más modernos y más contemporáneos, ¿no? El Estado cada vez nos exige más, pero lo que nos exige conlleva expropiación. No podemos mantener todo porque el Estado nos lo pone muy difícil, ¿no? Un ejemplo. Bueno, pues hemos de pensar cómo vivir esta expropiación, ¿no? Y hemos de procurar cómo escucharla adecuadamente y sobre todo cómo escuchar pues al Espíritu en esta cuestión. Porque la relación con los bienes, yo les decía, tiene que ver también, por supuesto, con la pobreza. La pobreza es una cierta austeridad de vida, evidentemente. La pobreza es solidaridad con quien tiene menos, evidentemente. Pero la pobreza es también reconocer, y esto sí que las hermanas y los hermanos aprobamos cum laude, es cuánto tiempo dedicamos a los demás gratuitamente. ¿Cuántas horas de nuestro día no entran en el salario que recibimos? Hemos de ser conscientes de esto como un valor positivo, incluidos, y hasta dónde llega nuestra capacidad de desprendimiento, ¿no? No un desprendimiento a lo loco, irresponsable, no, un desprendimiento responsable, ¿no? Tiene que ser un desprendimiento responsable. Por otro lado, los bienes fluyen, no solo son fruto de nuestro trabajo, hemos de ser conscientes de que los bienes de los cuales hoy en día somos responsables, pues muchos los hemos recibido por herencia, las generaciones anteriores nos los han dejado, y eso debe ayudarnos a asumir más nuestra responsabilidad de cómo dejarlos siempre en las mejores condiciones en las que vengan detrás. Esto es importante. Tenemos una responsabilidad con los que vienen, ¿no? O con las que vienen. Bueno, pues ¿qué les vamos a entregar? ¿Y cómo les vamos a entregar lo que les vamos a entregar, ¿no? Y por supuesto, pues también la economía, fruto de nuestros votos, de nuestra consagración, pues a veces se ve beneficiada por otros, ¿no? Nuestros benefactores, ¿no? Que también hemos de
de querer, de cuidar, no en el sentido egoísta, ¿no? Como me va a dar dinero, pues lo voy a... No, sino en el sentido de enfocarlo de esta manera. Mira, Cáritas ahora, por ejemplo, en España está haciendo esta reflexión sobre lo que implica la solidaridad o la donación. Si yo te doy un donativo para que tú puedas comer hoy, la fuerza no está tanto en que yo te he dado 100 euros para que tú puedas comer hoy. Quizás esos 100 euros te han salvado un día, 2, 3, o te han ayudado, ¿no?, a salir de una situación determinada, o te asigno una cantidad mensual para que puedas vivir con tu familia porque tienes unos hijos pequeños y mientras no tengas otros recursos, pues, y eso es loable, genial y aplaudible. Pero es que Cáritas no se queda, no pretende solo tener ese gesto solidario, que es importante. Lo que pretende es que quien lo recibe descubra la generosidad para que a su vez sea con otros, o sea, reproduzca, ¿no? Bueno, pues con los benefactores debemos vivirlo también de alguna forma así. Es decir, si son benefactores nuestros, lo son en la medida en que ven que a nosotros su beneficio nos hace más generosos con otros. Es decir, que la generosidad es una virtud siempre llamada a multiplicarse en las personas, ¿no? Si yo te doy un donativo, espero de ti que a su vez tú seas generoso con otros, ¿no? Bueno, pues en el Evangelio tenemos a veces textos en esa dirección, ¿no?, sobre todo algunos en los que, bueno, ya simulando, ¿no?, la otra vida, muchos te han ayudado, luego cuando a ti te han pedido ayuda ha sido tremendamente cruel, o muchos te han perdonado las deudas y cuando llega a ti el juicio, pues se pone de manifiesto que tú no fuiste capaz de perdonar a quien tenía deuda contigo, ¿no? Sí, la fuerza de la generosidad está en su multiplicación. La multiplicación de los panes es esto, ¿no? Es decir, entonces, por eso a los benefactores hay que mimarlos teologalmente desde este sentido, ¿no? No del sentido, qué bien, nos dan dinero y entonces nos ayudan, ¿no? Y está bien, por supuesto, ¿no? Y hay que agradecerlo siempre, ¿no? Sino véanlo siempre para que ustedes sean más generosos, ¿no? Es decir, el benefactor no solo te hace el bien en el donativo económico que te da, te hace un bien espiritual. Si tú realmente eso te lleva, te impulsa a ser más generoso con otros, ¿no?, en tu tiempo, en tus recursos, etc., ¿no? Bien, yo luego creo que en el directorio me parece que las hermanas han captado muy bien cómo distribuir nuestros bienes, ¿no? Por supuesto, las necesidades de las hermanas, las necesidades legítimas, ¿no?, las hermanas, hay que ser justos con las hermanas, esto es importante, siempre importante, justos con las hermanas, para la misión, y también esa dimensión solidaria, ¿no?, esa dimensión de solidaridad. Suelen decir los expertos que la importancia que debemos establecer no está tanto en las diferencias en sí mismo, sino en que las diferencias sean solidarias. Somos diferentes, pero para equilibrar las diferencias que a veces por naturaleza se nos otorgan y que a veces no dependen de nosotros, sean solidarios, ¿no? Esto es muy importante. Un ejemplo, ¿no? Es decir, claro, tú vas a una comunidad y claro, hay que ser justo con todas las hermanas, pero resulta que la hermana enferma hay que procurar, es un ejemplo tonto, pero válido, ¿no? Hay que procurarle un mejor trozo de carne, que cuesta más caro, porque por su enfermedad requiere, ¿no? Y la hermana que está al lado, ¿y por qué a mí no me dan también un trozo de carne? Porque tú no estás enfermo. Ahora, la diferencia tiene que ser solidaria. Hay que equilibrar en la solidaridad de las cosas, ¿no? Bueno, pues la solidaridad también hacia terceros, ¿no?, me parece que es otro elemento importante con respecto, pues, a lo que ustedes ya han percibido, ¿no?, que expresan también en este directorio, ¿no? Y luego algo que sí les quisiera insistir, no sé si sale, pero sí sería importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Es decir,
procuren siempre con asesores honestos, ¿no?, que sus inversiones siempre sean lo más éticas posible, sabiendo que el mundo de la inversión pues se nos escapa por todos los lados, ¿no?, y que nos pueden engañar a la vuelta de la esquina, ¿no?, pero al menos tener siempre ese criterio, ¿no? No busquen tanto la ganancia económica por la ganancia, por la pérdida, evidentemente, porque somos responsables, pero sin inversiones éticas, ¿no? Sí, creo que la Iglesia en su conjunto pues también apuesta mucho por aquí, ¿no?, y los religiosos pues por supuesto también, ¿no? Es decir, que se invierta en fondos que a su vez repercuten en beneficio especialmente de los más pobres, ¿no?, en beneficios solidarios, ¿no?, y que no nuestro dinero pues vaya a inversiones para armas o en fin, para otro tipo de orientaciones que contradecerían, ¿no?, nuestro. Entonces, que el uso que hagan de nuestro dinero, de nuestros recursos, vigilar que sea lo más ético posible, ¿no?, hasta donde podamos, porque sabemos, como les decía, pues, que ese es un mundo que también se nos escapa constantemente. Y bueno, pues por ahí a las cuestiones, ¿no? Si tendría que ver una cosita más anotada.